bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidos a Luciérnaga. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto reencontrarnos en este espacio dedicado a lo que se hace en la ciencia, en el desarrollo tecnológico y la innovación. Y hoy, 2 de noviembre, es un día especial en todo México porque celebramos a los muertos, sí, a los que se nos adelantaron, chiquitos o grandes, y hasta los que a nadie recuerda. Aún en muchas regiones del país se conserva la tradición de montar un altar con los guisados, las frutas, los dulces, las bebidas preferidas de los seres queridos que ya no están físicamente con nosotros, pero que existe la fuerte creencia, religiosa o no, que nos visitarán por una noche o por varios días. Y muchos hogares se impregnan del aroma del cempasúchil, de la garra de león, del copal, los cirios. Y en muchos menos hogares se les recibe con música, con danzas. Para la Huasteca hidalguense tenemos el orgullo de albergar una de las fiestas más festivas, el Chantolo, denominada Patrimonio Cultural Inmaterial, Oral e Intangible de la Humanidad a partir del año 2003 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Y bueno, pues para comprender de mejor manera la importancia y trascendencia de esta tradición desde un análisis sociológico, histórico, religioso y antropológico, platicaré con el maestro Amílcar Torres Martínez, egresado del doctorado en Ciencias Sociales por esta casa de estudios, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y autor de un libro muy bonito, Chantolo, un ritual festivo. Les doy la bienvenida, muchísimas gracias también a los que nos siguen en redes sociales, agradecemos muchísimo su preferencia y bueno, pues damos el saludo de bienvenida. Amílcar, qué gusto encontrarte por acá. Sí, muchas gracias. Igualmente me da mucho gusto saludar a usted y a todos los que nos escuchan. Y aquí estamos para hablar de una de las fiestas más importantes de nosotros los huastecos. Así es, y luego el 2 de noviembre, que es lo más bonito. Y para los que nos siguen aquí en las redes sociales, pues les platico de manera muy rápida. Amílcar tiene una trayectoria académica muy importante. Es egresado de la Escuela Normal de las Huastecas en Hidalgo. Es licenciado en Historia de México, maestro, y recién acaba de concluir el doctorado en Ciencias Sociales, todos estos grados por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, además de contar con un diplomado en Enseñanza de la Ciencia por la Universidad La Salle, y bueno, cuenta con una amplia experiencia en la docencia desde nivel primaria, la escuela normal, licenciatura y posgrado. Es autor y coautor en 8 libros publicados, entre ellos el libro de texto de tercero de primaria titulado Hidalgo, ni más ni menos, ahí marcas a todas las generaciones, Amílcar. Y bueno, pues este libro maravilloso del cual vamos a hablar el día de hoy, que es Chantolo, un ritual festivo. Así que bueno, pues comencemos con esta fiesta, Amílcar. Te voy a pedir que primero nos des este contexto teórico que es muy interesante que tú realizas en la introducción de esta obra, que por cierto nada más quiero comentar de manera muy rápida que quien hace el prólogo es la doctora Roselena Durán González, a quien aprovechamos a enviarle un cálido saludo, tu directora de tesis, quien te ha estado acompañando en toda la formación del doctorado, y ella hace un análisis muy interesante en el sentido de que tú planteas conceptos desde la teoría de la sociología, de la antropología y de la propia historia. Platícanos un poco de ello para poder entender, sobre todo, la diferencia entre fiesta, ritual, lo que genera como cohesión social y la importancia de una tradición de este tamaño. Sí, gracias. De manera general, los mexicanos en este día, 1 y 2, celebramos Día de Muertos. Pero para el caso de Hidalgo, para el caso exclusivo de la Huasteca, lo que estamos celebrando es Chantolo, Chantolo y Mixcaíhuil. Normalmente cuando la gente comenta y se acercan a estas fiestas, siempre se hace referencia a una misma celebración de diversas maneras. Se dice, bueno, Día de Muertos, Chantolo, Mixcaíhuil, Día de Todos los Santos, Día de los Fieles Difuntos. Bueno, todo esto confluye en una sola celebración, que para la Huasteca es de alguna manera mayor conocido como el Chantolo. Pero mirar el Chantolo implica no solo el colorido, la parte festiva. Aquí confluyen
algunos aspectos muy importantes para que define a esta fiesta. ¿Cuál es la diferencia entre la celebración nacional de Día de Muertos y el Chantolo o Mixcaíhuil? En primer lugar, esta es una fiesta. Tenemos que denominarlo como una fiesta. Ustedes saben que, bueno, una fiesta es eso que implica la música, el baile, la comida, la vestimenta, bebida, alegría, colores, todo eso, ¿no? Hasta burlarse de la muerte, genera... ¿no, Amílcar? Burlarse, sí, claro, o burlar a la muerte. burlar a la de otra muerte, manera. pero también sentir alegría por los que nos visitan, que en este caso son los muertos, ¿no? A su vez. Eso genera esta fiesta, ¿no? Y esta fiesta, bueno, es un reencuentro entre nosotros los vivos, familiar, pero un reencuentro con nuestros muertos. Entonces, una parte es lo festivo. Lo otro es lo ritual. Lo ritual porque en ella este contacto que se genera entre los vivos y, y con los muertos implica una serie de acciones que pueden realizarse en la casa y en el panteón, incluso en la iglesia. Rituales que implican un acercamiento a través de oraciones, de plegarias, de elementos que permiten sentir la cercanía con nuestros fieles difuntos, ¿no? Con nuestros muertos, con nuestros seres queridos, ¿no? Pero este elemento de Chantolo, hay otro elemento que lo hace único en el país, y sería imposible no celebrar el Chantolo si no fuera un acto comunitario. Normalmente, bueno, la comunidad es ese espacio, ese territorio en donde un grupo de personas que lo habita, pues tienen las mismas necesidades, básicamente, hablan una misma lengua, tienen unas mismas tradiciones, una misma manera de ver el mundo, una misma cosmovisión. Eso hace que el Chantolo tenga algunos elementos importantes de cohesión comunitaria, porque además, bueno, la fiesta en su conjunto es un elemento que sirve para borrar las diferencias en estos días. Podremos andar con problemas familiares o comunitarios a lo largo del año, pero hoy, en esta fiesta, se borran todas las diferencias y todos estamos celebrando y haciendo rituales para agradar y para agradecer y para permitir que nuestros muertos estén unos días con nosotros, pues conviviendo de la mejor manera posible, ¿no? Así es, Amílcar. Por eso es que Chantolo significa mucho más que el día 1 y 2 de noviembre, y en los próximos bloques nos va a contar, Amílcar, cuándo comienza la fiesta, hasta dónde termina, qué es lo que significa, y también la relación tan íntima que tiene con la tierra, que esa es otra de las características que tiene esta gran fiesta para la Huasteca hidalguense, y por lo cual la UNESCO le dio esta categoría de Patrimonio de la Humanidad. No cosa menor. Y también, pues, el lado sociológico tan importante que mencionas, Amílcar, es la gran fiesta para la región de la Huasteca. Es mucho más importante que el fin de año, que la Navidad, que cualquier otra, porque significa la cohesión social, significa la colectividad y significa el reencuentro con los vivos y con los muertos. De esto estamos hablando. Chantolo, un ritual festivo, que es el título de este libro publicado por la Secretaría de Educación Pública y del cual el autor Amílcar Torres, egresado del doctorado en Ciencias Sociales por esta casa de estudios, pues nos está acompañando este 2 de noviembre. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. ¿Qué tal? Pues ya estamos de vuelta en este segundo bloque de Luciérnaga de hoy. El tema, Chantolo, un ritual festivo, que justo es el título de este libro, y estamos hablando con su autor, Amílcar Torres. Amílcar Torres es normalista, historiador, y además acaba de recién terminar el doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así que sabe de lo que está hablando porque además eres de allá, Amílcar. Y justo el día 2 de noviembre, de manera muy oportuna, estamos platicando contigo sobre esta festividad. En el primer bloque nos hiciste una introducción del significado, sobre todo desde los conceptos de la sociología, el significado que tiene esta fiesta, que está llena de rituales y que habría que diferenciar entre unos y otros. Ahora me gustaría que nos explicaras lo integral,
lo grande que significa el Chantolo, que va más allá del día 1 y 2 de noviembre, que esa es una de las grandes aportaciones que tiene tu libro, poder comprender cuándo comienza el Chantolo y hasta cuándo termina y la relación tan íntima que tiene con la tierra. Adelante. Sí, Chantolo no se limita a 2 días o 3 días. Realmente esta es una celebración que inicia desde el 24 de junio y que esta celebración, junto con el Micaíhuil, bueno, iremos diciendo esta parte, qué es una cosa y qué es otra. Chantolo debe su nombre a una palabra latina, sanctorum. Y bueno, ante la imposibilidad de que esto fuera pronunciado acá por nuestros primeros habitantes de origen indígena, bueno, se quedó como Chantolo, ¿no? Que es la fiesta de todos los santos, la fiesta de los santos. En tanto que para la región o para las poblaciones indígenas es el Micaíhuil. La Micaíhuil, una palabra en náhuatl, que su significado literal apunta a la fiesta de los muertos. Estas dos celebraciones confluyen en características similares. Inicia el 24 de junio y debo decir que el Chantolo es una fiesta eminentemente católica, por lo tanto, este inicio coincide con el día de San Juan. Ese día se siembra la flor, posteriormente una serie de preparativos que tienen que ver con otros cultivos y de ahí nos vamos a una primera ofrenda que se celebra el día de San Miguel, 29 de septiembre. Ahora, nada más una anotación rapidísima que señalas tú aquí muy bien en tu libro. En esa época del 24 de junio, el día de San Juan, no es tampoco tan gratuita, no solamente es cuando comienza la siembra de la flor, sino comienza el ciclo agrícola y entonces parte de los rituales que acompañan a esta fecha tiene que ver con solicitar el permiso a la tierra para poder obtener los frutos. Sí, o sea, en el Micaíhuil, o sea, aquí hay alguna diferencia en cuanto a cómo se realiza. Normalmente el Chantolo, bueno, como comúnmente conocemos a esta celebración, dentro del Micaíhuil, para las personas que se dedican a la agricultura de nuestras poblaciones o comunidades con población indígena, hay un primer paso. El ritual sí es de inicio de un ciclo agrícola que permite pedir a deidades, no solo católicas, sino también a deidades con un origen prehispánico, de que la tierra nos pueda dar los frutos y los alimentos que necesitamos, ¿no? De ahí nos vamos, le decía, al 29 de septiembre, que es el día de San Miguel Arcángel, en donde se realiza una primera ofrenda y que tiene que ver con solicitar o pedir permiso a un ser superior para que nuestros muertos vengan, para que empiecen y se abra un espacio para ellos y puedan visitarnos en la tierra. De ahí, una segunda ofrenda se realiza el 18 de octubre. En este día se hace una segunda ofrenda en donde ya hay algunos, en nuestra creencia, en la creencia, ya hay algunos muertos visitándonos, ¿no? Entonces, en todo este proceso, el ciclo agrícola va avanzando. No solo se siembra maíz en este sistema milpa que comúnmente conocemos todos, ¿no? Pero milpa no en este sentido nada más de considerarlo como el cultivo de maíz. Es una explicación lindísima que no se la pueden perder. De verdad, estoy sorprendida porque yo era de las ignorantes que creía que cuando hablabas de milpa, hablabas del cultivo del maíz nada más. Explícalo, Amílcar. Sí, la milpa, debo decir que es un sistema mesoamericano de agricultura. El maíz es un invento mexicano, ¿no? La evidencia arqueológica nos dice que hace más de 8,000 años ya nuestros primeros pobladores habían domesticado este tipo de plantas. Por lo tanto, una milpa es aquella en donde en un mismo espacio y en un mismo tiempo se siembra maíz, frijol, chile y calabaza, principalmente, entre otros cultivos. Ahora, esto no es un proceso de amontonar ahí algunas plantas, ¿no? Sino que el frijol
por su condición y sus características de crecimiento que la espiga envuelve la mata de maíz, sirve para fijarla, sirve para darle fortaleza, pero sobre todo para proveer de nitrógeno a la tierra, para proveer de nitrógeno a la planta y pueda crecer. El chile, por sus características picantes, hace posible que cierto tipo de plagas no se impregnen a la mata de maíz, o sea, las ahuyenta. Y la calabaza, por su condición de extenderse en el espacio territorial, en la tierra, con hojas grandes, eso hace que mantenga la humedad. Entonces, esto es un sistema milpa, además de otras plantas como quelites comestibles que sirven de alimento, ¿no? Entonces, bueno, todo esto es una milpa. Lo otro, de donde solo se siembra maíz, bueno, pues sí es agricultura de maíz, ¿no? Pero no propiamente las características de una milpa. Y esto es algo que se ha conservado a través de muchos siglos, de miles de años, y que nuestros vecinos que habitan diversas comunidades, pues lo siguen haciendo, ¿no? Muy bien. Y entonces, para esta fecha, 18 de octubre, cuando es la segunda ofrenda, ¿es cuando ya sucede la cosecha, aproximadamente? No. Okay. Durante este proceso, vamos avanzando. Entre el 15 de septiembre, recordemos que se sembró en el 24 de junio. Así es. Pasando en la segunda quincena de junio. De ahí nos vamos a septiembre. Entre el 15 y el 30 de septiembre, que coincide con la fiesta, con la primera ofrenda, ya hay dentro de este lapso de tiempo, ya hay elotes. Entonces, entre muchos de los otros rituales que confluyen a fin de cuentas en una misma celebración, hay la fiesta del elote, el Elotlamanalistli. Esto es también, en primer lugar, compartir ya los alimentos con nuestros muertos que ya están en este momento con nosotros, pero también de agradecimiento a la tierra por los alimentos que nos dan. Normalmente, bueno, pues los que no nos dedicamos a la agricultura se nos hace muy sencillo, ¿no? Ir a cualquier supermercado y comprar todo lo que necesitamos. Pero en las comunidades y en las poblaciones, sobre todo donde confluye población indígena, este tipo de rituales de agradecimiento a la Madre Tierra por darnos estos productos tiene que ver con eso, con estos modos de supervivencia, porque bueno, no hay otra manera. Y aquí debo decir que confluyen otras formas de mirar, otras formas de agradecer, porque en esta fiesta de Chantolo, normalmente destinamos 3 espacios que son los sagrados, ¿no? Para agradecer y recibir a nuestros muertos. Estos espacios sagrados dentro del Chantolo, y recuerden que estamos hablando de una celebración eminentemente católica, es el altar de la casa, es la iglesia y es el panteón. Ahí hacemos rituales y fiesta. Pero en nuestras localidades indígenas, dentro del Mixcaíhuil, hay otros espacios que no necesariamente tienen que ser a través de un agradecimiento a deidades católicas, sino hay una reminiscencia del pasado, de otros seres que nos ayudan. Y entonces sus espacios sagrados sí son también la casa, el altar de la casa, sí es la iglesia, sí es el panteón, pero también lo es la misma milpa, lo es un cerro, lo es una cueva, lo es un manantial, lo es un río, lo es un pozo. O sea, todos estos espacios permiten de alguna manera hacer ceremonias de agradecimiento a la Madre Tierra, dependiendo de la necesidad en este momento. Entonces aquí se diversifica la manera de agradecer a otras deidades y de agradecer a la naturaleza, sobre todo, ¿no? En esta comunión. Muy bien. Amílcar, aquí también me gustaría que pudieras hacer una precisión teórica que tú manejas y planteas en esta obra y que es bastante interesante. Tú dices que en esta fiesta no hay un sincretismo entre la cosmovisión indígena y las creencias católicas. Tú más bien planteas otro concepto que pareciera que caminan de manera paralela, sin conflictos entre uno y otro. Normalmente, a veces tendemos a asociar la fusión de dos cosas como un sincretismo, ¿no? Sí,
funciona para algunas cuestiones religiosas, funciona para la fusión de dos culturas en algunos aspectos, ¿no? El mestizaje es parte de ese sincretismo. Sin embargo, en la fiesta de Chantolo y Micaíhuil, me parece que no es el concepto que mejor explica. No necesariamente hay una fusión. Hay indudablemente que elementos prehispánicos y elementos traídos posteriormente con la conquista, ¿no? En donde, bueno, ya había celebraciones a los Días de Muertos en diversas culturas prehispánicas y después nos llegan las católicas. Las hacen coincidir en algún momento en un aparente sincretismo. Sin embargo, lo que mejor explica esto es la hibridación. La hibridación hace posible que sí haya una conjunción de ideas, una conjunción de cultura, una conjunción de prácticas y una conjunción de ciertas cosmovisiones, pero no del todo. El Micaíhuil tiene este modo de celebrarse, de no necesariamente agradecer a deidades católicas, sino de agradecer a deidades de otro origen, que tiene que ver con orígenes y creencias prehispánicas, ¿no? Entonces, esta hibridación permita que haya elementos que parecen sincréticos, sincretizantes, pero también se mantienen otro tipo de creencias que no necesariamente confluyen en una misma celebración. Eso lo observamos en el Chantolo, lo observamos con mayor fuerza en el Micaíhuil, y creo que eso es lo que hace que esta fiesta no sea una conjunción completa de lo prehispánico con lo católico. Hay cosas que se mantienen separadas, y eso lo vemos en los espacios de agradecimiento, como los espacios rituales, tanto de unos como de otra celebración. Perfecto. Vamos a un corte, Amílcar. Hasta ahorita Amílcar nos ha dicho, el Chantolo comienza el 24 de junio con un ritual en el cual también se conjunta, se cruza, pero sin mezclarse, que es el inicio del ciclo agrícola. Después ya viene la primera ofrenda el 29 de septiembre, el día de San Miguel Arcángel, y hay una segunda ofrenda el 18 de octubre, que en medio sucede la fiesta del elote, que es un ritual para agradecer a la Madre Tierra por los frutos que se obtuvieran. Estamos hablando del Chantolo, un ritual festivo, título de este libro, y del cual Amílcar Torres es el autor, egresado del doctorado en Ciencias Sociales por esta casa de estudios. Vamos a un corte y regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Bien, pues ya estamos de vuelta en este tercer bloque de Luciérnaga en una fecha muy especial para todo México. Usted lo celebre desde donde quiera, como quiera, con los principios religiosos que quiera o no tenga principios religiosos. No deja de ser parte de nuestra cultura y de lo que nos distingue hacia afuera. Hay muchísimos visitantes extranjeros que vienen especialmente en estas fechas a impregnarse de olores, sabores, de sonidos, que tienen mucho que ver con lo que somos, de dónde venimos y un poco hacia dónde podemos ir. Y entonces yo estoy muy contenta de poder tener esta charla con Amílcar Torres. Él es un investigador, un autor de varios libros, un estudioso muy serio, muy correcto, muy disciplinado de muchísimas cosas. Él acaba de egresar del doctorado en Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y es autor de este libro muy lindo que se llama Chantolo, un ritual festivo. Y ese es el tema del cual estamos hablando el día de hoy. Y ya en los primeros bloques nos hizo una semblanza de que Chantolo es mucho más amplio. Chantolo, incluso en la región huasteca hidalguense, comienza el 24 de junio junto con el ciclo agrícola, que por cierto es el día de San Juan. Después se hace la primera ofrenda el 29 de septiembre, el día de San Miguel Arcángel, y hay una segunda ofrenda el 18 de octubre. Hasta ahí nos quedamos, Amílcar. Danos esta semblanza sobre qué sigue y por qué termina hasta el 30 de noviembre. Sí, muy bien, gracias. Esta segunda ofrenda de 18 de octubre, que es San Lucas, tiene la finalidad, sí, ya de agradar y generar una serie de convivencia con los primeros muertos. Así es. De ahí nos vamos a los otros días que son los preparativos. Y puede ser desde el 20, o sea, a partir de esta segunda ofrenda, bueno, ya hay algunas cuestiones que tienen que realizarse
y que tiene que ver con una serie de preparativos de acopio de materiales, por ejemplo, bueno, hay que las frutas que se empiezan a cortar, plátanos, mandarinas, normalmente, generalmente para la Huasteca, y que estarán madurando de 10, 12 días después, que serán colocados en el altar, ¿no? Todo el acopio de los alimentos que se usarán, principalmente tamales, chocolate, que es lo que más se consume ahí, ya diremos después Delicioso, por qué y eso, con cerdo además. y mucho pan, o sea, además de todas las comidas, ¿no? Que les gusta, que nos gustan y les gustaba a nuestros difuntos, ¿no? Entonces, bueno, hay otros días a partir de entonces, y sobre todo al finalizar el mes, que tiene que ver con 27, 28, 29 y 30, en la confección del arco, de los altares. Se limpian los panteones, de manera que se van generando ya el ambiente de Chantolo. Así es. Nada más una cuestión, explícanos por qué el arco. El arco tiene diversas maneras de de confeccionarse. Pueden ser, dependiendo de la región, cuadrados o de medio círculo, o sea, ovalados, y que esto remite a un portal por donde se llama y podemos recibir a nuestros muertos, ¿no? Así es. Normalmente este arco está confeccionado con flores de cempasúchil, de cempalsúchil, las flores amarillas que nosotros aquí mayoritariamente las usamos para fines de ornato, y que hasta hace algunos años México era un gran productor de flor de cempasúchil, bueno, con este breviario cultural. Ahora quien produce la mayor parte de flor de cempasúchil es China. Eso es muy triste. Después la India, después Perú y muy lejos nosotros. O sea, porque para ellos la flor de cempasúchil tiene otros usos, que tiene que ver con pinturas, con cosméticos y con alimentación. Y nosotros, bueno, su uso es más ornamental, ¿no? Pero bueno, con esto confeccionamos, sí, con esto confeccionamos nuestros arcos. Y el arco tiene esta función, le decía, y que de la manera de cómo se confecciona, bueno, tiene algunas diversidades, ¿no? Pero básicamente, un arco consta de 3 espacios o de 3 niveles. La parte alta, que puede ser el cielo, ¿no? Que es el Ilhuicac, la morada de los dioses, el cielo, ¿no? Que bueno, de alguna manera en la concepción católica también lo tenemos. La tierra, a nivel de la mesa, a nivel de donde se ponen los alimentos, ¿no? Es el Tlalticpac, y es donde habitamos los seres vivos. Muy bien. Y abajo, el inframundo, el Mictlán, donde habitan los muertos. Que para la concepción católica tenemos también el cielo, la tierra y el purgatorio. El infierno. O el infierno. Bueno, purgatorio, ¿verdad? Que es el purgatorio. Ahorita explicamos esa parte de sí. dónde salió el purgatorio, ¿no? Y entonces, bueno, el altar, bueno, ahora por cuestiones a veces que tiene que ver también con recursos económicos, ¿no? Quien tiene porque un altar no es así como muy económico de confeccionar, ¿no? Y quien tiene los recursos necesarios puede confeccionar un altar con un arco muy vistoso, ¿no? Con muchos elementos. Pero también cuando por motivos de concurso, pues se le van adicionando muchos elementos, ¿no? Que permiten, bueno, que sea algo como mucho más grandioso. Pero en concreto un altar pues tiene esos 3 espacios. En la parte del cielo donde habitan nuestros muertos, que es donde se ponen fotografías ahora que existen, y pues imágenes de santos, ¿no? O de alguna otra deidad. Decíamos que en esta concepción de que no es tanto un sincretismo, sino en la hibridación, y déjenme comentarles que en el último censo del INEGI, más de 30,000 personas dijeron que sí creen en deidades prehispánicas. Sus creencias son todavía de eso. Por lo tanto, bueno, esto nos da una idea, ¿no? De que el peso que tiene. Sí, de que las creencias en dioses prehispánicos no está del todo perdido. Y eso lo dice el INEGI, ¿no? En este último censo que se realizó. Entonces, bueno, estos espacios de los que les decía el cielo y la tierra, y en la mesa es donde se ponen todos los alimentos que se van a ofrendar a nuestros muertos y que después sirven para nosotros mismos, ¿no? Los consumimos. La parte de abajo, que es el inframundo,
o puede ser el purgatorio para la parte católica, es el espacio donde habitan nuestros muertos. Por lo tanto, y por eso, las velas deben de ir o van abajo. Y si nosotros vemos algunos altares en la Huasteca, verán que, bueno, se colocan a través de estos caballitos hechos con barro, esta alfarería, ¿no? Sobre todo de Chililico y, bueno, de algunos otros lugares también. Entonces, las ceras y las velas veladoras van abajo, porque hay que iluminar esa parte, la parte oscura, que es el inframundo y que es el purgatorio, ¿no? De algún modo, el arco nos remite a un espacio circular, de donde empieza, que es cuando sale el sol, da vuelta, se mete el sol, la parte de abajo, que para nosotros es la noche, es la parte que hay que iluminar, es ahí donde habita, ¿no? Y entonces, estos altares tienen esa función de permitir y de funcionar como un portal de entrada a nuestros muertos, y por eso es un lugar sagrado. Nosotros en cualquier espacio de la casa donde designemos nosotros que va a ser el espacio, ahí es donde se hacen las ofrendas, donde se hace el ritual, donde se dice algunas oraciones, algunas plegarias de agradecimiento, y esta cuestión de santificar a través del saumerio con copal, ¿no? Que sirve para santificar, pero también de impregnar de un olor que llame a nuestros muertos, ¿no? Que es la hora de la ofrenda y que comparta con nosotros los alimentos, ¿no? Muy bien, Amílcar. Entonces, 27, claro, 27, 28, 29, 30 de octubre, todos los preparativos, la compra de los insumos necesarios para preparar los alimentos, para hacer el arco, para tenerlo todo listo para la ofrenda. Ahora sí, viene el día 31, 1 y 2 de noviembre. Sí, viene básicamente de manera muy general, ya el 31 se hacen algunas ofrendas, sobre todo aquí hay algunas diferencias, ¿no? De acuerdo a la región, bueno, que se ofrenda a los niños pequeños, ¿no? Básicamente, pero la celebración con mayor fuerza es el 1 de noviembre, que es el Día de Todos Santos. Así es. ¿Por qué Todos Santos? Bueno, en esta historia del cristianismo y en este proceso de ir generando un proceso de cristianización en el mundo, sobre todo en el Imperio Romano a partir del año 350, 360, donde se decreta como la religión oficial. Bueno, en ese lapso, ¿no? A partir del año 1 hasta eso, bueno, en su propagación, muchos de los que hicieron posible que estas ideas religiosas fueran caminando a lo largo del mundo, pues murieron en su intento, ¿no? De alguna manera, la Iglesia Católica los elevó a calidad de santos, sobre todo a partir de los primeros 12 apóstoles, ¿no? Y que, bueno, hicieron grandes sacrificios de propagación de la religión católica y fueron designando un día para celebrarles. A todos pero ellos. fueron muchos. Después, bueno, los ellos días y del ellas. año, ¿no? ¿Perdón? Ellos y ellas, perdón. Ah, sí. Porque había mujeres también. Sí, también, mujeres, santos y santas, ¿no? Pero bueno, en algún momento los días del año no fueron suficientes para celebrar a cada uno, de manera que, pues, entonces fueron designando días con 2 o 3 santos, pero pues tampoco fueron suficientes, ¿no? Actualmente tenemos alrededor de 6,512 santos. Oh, entonces, bueno, ese dato no lo sabía. Cada uno de los días para celebrarles. De manera que en 1545, en el Concilio de Trento, se promueve la celebración de un solo día para festejarles a todos los santos, ¿no? Y sería el 1 de noviembre. De esa manera, todos los creyentes podían celebrar y ofrendar a los santos, ¿sí? Y bueno, esta celebración se trae de manera que este día, para celebrar a todos los santos muertos, de ahí la celebración de todos santos, y de ahí el Sanctorum. Chantolo es la fiesta de todos los santos. Muy bien. De ahí nos vamos al día 2. El día 2 es el Día de los Fieles Difuntos, porque, bueno, no solo era necesario que se celebrara a los santos, ¿no? Sino a todos los fieles difuntos a las creencias religiosas católicas, ¿no?
de manera que se designa el siguiente día para todos aquellos, porque en la creencia católica, en un principio, bueno, solo había en la geografía celestial dos espacios, la gloria y el infierno. Muy Y bien. entonces, para todo aquel que no era santo, bueno, pues nomás teníamos como dos lugares donde ir, ¿no? Dependiendo de cómo nos hubiéramos comportado en vida. Pero bueno, llegó el momento en que se decidió de que no podía ser una decisión tan drástica, ¿no? De enviar a alguien a la gloria o al infierno, de Que hay manera medios que en el santos y siglo... medios diablos. Sí, sí, sí. De manera que todos aquellos que no alcanzaban el grado de santos, pero sí eran fieles a la iglesia, bueno, tenían un espacio reservado, ¿no? Pero algunos otros, pues había que tampoco era como necesario mandarlos directamente al infierno, ¿no? De manera que en el siglo XVII se crea un tercer espacio, el purgatorio. Así El es. purgatorio da la oportunidad de que los fieles vivos, a través de sus plegarias, a través de una serie de rituales católicos, intercedieran por el difunto para que en su momento pudiera salir del purgatorio e ir a la gloria y no pasar directamente al infierno, ¿no? Y entonces a través de una serie de sufragios y de indulgencias, y todo esto que hacíamos o que se hace, que hacemos hasta la fecha los vivos, ¿no? De ahí que cuando alguien muere, bueno, pues se hacen misas, se hacen novenarios, se hacen rezos, se hacen rosarios, se hacen muchas cosas pidiendo por el alma del que muere, ¿sí? Y por eso en las misas dicen, bueno, pues por el eterno descanso, ¿no? De todas las almas del purgatorio y cosas como esas, ¿no? Y entonces el día 2 se celebra eso, el A día los de todos, fieles. a los fieles Fieles difuntos, difuntos. a la Iglesia Católica, Así ¿sí? es. Y Vamos a entonces, un bueno, corte, Amílcar, ¿sí? perdón. Vamos a un corte y regresamos. Ya vamos por el último bloque. Vamos a tener que Sí. apretar un poco el tiempo, pero vamos a terminar de explicar hasta dónde termina el Chantolo. Este Muy bien. ritual festivo que se celebra en la Huasteca hidalguense y que es patrimonio de la humanidad. Regresamos. Continuamos con Luciérnaga. Un bicho de luz sobre la noche del desconocimiento. Lamentablemente ya estamos en el último bloque, Amílcar, y todavía nos faltan fechas para que nos expliques que el Chantolo, esta fiesta que tiene muchos otros rituales adentro, que tiene muchas fechas tan simbólicas para la Iglesia Católica, pero también para la cosmovisión indígena, que comienza el 24 de junio con el ciclo agrícola, termina hasta el 30 de noviembre. Hasta ahorita ya llegamos hasta el 2 de noviembre con la explicación. 1 de noviembre, Todos los Santos, el día 2, Fieles Difuntos, y después, ¿qué sigue? Resulta que los muertos no se van precisamente el día 2 ni el día 3. No, es, como en todas las fiestas, ¿no? Unos llegamos primero y después otros, por eso desde el 29 de septiembre, ¿no? Así es. Y también el día 2 no es cuando, el día 1 o el día 2 no es cuando se van todos los muertos. Realmente siguen conviviendo con nosotros hasta el día 30 de noviembre, el día de San Andrés. Ese Así día es. se hace una última ofrenda para despedir a los muertos que han quedado, para despedir al ánima sola, en el Chantolo, en el Micaíhuitl, aparte del altar de la casa, se pone un altar fuera de la casa para el ánima sola, para todos aquellos muertos que ya no tienen quien les ofrende, porque ya no Así tienen es. familia, porque pues están solos, Se de olvidaron manera de que se les ellos. recuerda. Sí, se olvidaron de ellos, ¿no? Y entonces, bueno, el 30 de noviembre, día de San Andrés, se hace una última ofrenda de despedida de los muertos que quedaron, se quita el arco, se guardan la semilla de la flor para ser sembrada el próximo 24 de junio. Ese día termina el ciclo agrícola. El maíz que se sembró, la milpa que se cultivó desde el 24 de junio y que el 29 de septiembre ya tenemos elotes y que el 1 y 2 de noviembre ya podemos ofrendar a nuestros muertos ya maíz fresco, hacer tamales con maíz fresco.
el día 30 de noviembre ya ha madurado, ese día ya las cosechas, se empieza a cosechar y bueno, termina un ciclo agrícola para el chantolo y para el Micaíhuil, agradeciendo no solo a los muertos, sino también a otras deidades y a la Madre Tierra por los alimentos que nos han dado. Y todo Muy esto bien. a través de ofrendas para los muertos, pero también ofrendas entre los vivos, entre los vecinos, entre los parientes, entre la comunidad en general. Que esta es una parte muy importante que rescatas desde la antropología y la sociología en tu libro y que yo recomiendo mucho leerlo, porque cuando hablamos de culturas indígenas hay un concepto que va muy ligado, que es la colectividad. Desde el fandango con música y cantos en Veracruz, la guelaguetza en Oaxaca, aquí con nosotros en la Huasteca es el chantolo, compartir los alimentos, compartir incluso el trabajo en el campo también es parte de estos rituales. Y algo que no se nos puede escapar es la música y la danza. Rápidamente, cuéntanos todo esto que significa en esta festividad del chantolo. En toda fiesta hay elementos que no pueden faltar. Música, comida y baile, ¿no? Entonces, para esas fechas, un grupo de disfrazados que anteriormente, bueno, pues se le ha denominado como viejos, porque se vestían con ropa vieja, ¿no? Con ropa del difunto, con ropa que ya no se usa, de alguna manera para burlar a la muerte, y de alguna manera en algunas danzas en donde se hacían representaciones del combate del bien contra el mal. Por eso siempre quienes combatían al diablo ahí, ¿no? Hay ciertas representaciones. Ahora eso se ha modificado un poco. Sabemos que dentro de las representaciones sociales, alguien me preguntaba, bueno, ¿y el chantolo estará como por desaparecer o el Halloween estará como impregnando mucho dentro del chantolo? No. Exacto. Hubo algún momento, pero no, el núcleo duro de la representación se mantiene, el chantolo con su fiesta y su ritual se mantiene, hay algunos elementos que se incorporan, indudablemente que las culturas no se mantienen aisladas, ni podemos mantenerlas Son vivas. alejadas de, sí, o sea, de Son otras, vivas. ¿no? Sino que hay siempre integraciones, pero la música, a pesar de que ahora hay una diversidad, hay sones y hay cánticos exclusivos para ser ejecutados o entonados dentro del panteón o dentro de la casa para los muertos. ¿Sí? ¿Y La solo en danza estas también. fechas? No, hay para cada fecha hay como cánticos especiales. Pero además también se adiciona la música moderna, ¿no? Cánticos de dominio popular, que al muerto también le gustaba, ¿no? La música que al muerto le gustaba se entona también, pero otras que son exclusivamente para la fiesta del chantolo en la parte ritual, ¿no? Lo mismo con el baile, con la danza, ¿no? De alguna manera coreografías nuevas que se han creado para más motivos de concurso y otras que se mantienen en la forma tradicional de ejecutarse. Que en mi caso, por lo menos a mí me generan mucha nostalgia. Toda la música chantolera, las danzantes, el sonido del violín, a mí me generan como mucha nostalgia y a lo mejor eso yo lo relaciono mucho con la memoria de los que ya no están en nuestra tierra. Amílcar, se nos agotó el tiempo. ¿Con qué te gustaría cerrar? ¿Algún exhorto? A mí me preocupa mucho cuando voy de visitante, no soy de la Huasteca, tengo más bien orígenes por el lado del Valle del Mezquital y me preocupa mucho comportarme de manera adecuada frente a estos ritos, frente a estas fiestas y a lo mejor no meter la pata, digamos, con los habitantes que además nos reciben a los visitantes de manera muy generosa, nos comparten su comida, pero ¿cómo deberíamos de comportarnos en todo esto? Me gustaría que con esto cerraras un poco. Dice un refrán que al lugar que fueres, haz lo que vieres, ¿no? Exacto. Yo creo que hay que observar, ¿no? O sea, seguramente todo mundo, todo visitante observa con respeto, pero bueno, ¿qué observamos? Normalmente a lo que tenemos mayor acceso o a lo que tiene mayor acceso un visitante es a la parte festiva. Ve la música, ve la danza, ve todos los colores, el bullicio y probablemente alguna representación en algún lugar que se haya creado en alguna cabecera municipal, en alguna localidad, para fines turísticos. Esto va encaminado más a la parte festiva, lo bonito. Pero también hay que observar la parte ritual. Esto lo podrán ver en la intimidad de las casas,
que está abierta a quien quiera, o sea, a pesar de los problemas de hoy, los huastecos son muy cálidos en ese aspecto, muy abiertos, y esto de compartir es compartir con todos, o sea, no solo dentro de la familia o con los muertos, sino también con los visitantes. Así es. Y pueden ir sobre todo a un panteón, y verán que ahí hay una celebración también con mucha música y con mucho bullicio, y ahí podrán ver esta parte ritual, esta comunión que hay entre los vivos con los muertos. De alguna manera la convivencia que implica comida, bebida, música y danza. Así es. Así es. Bueno, pues entonces, para los que nos siguen, claro, perdón. Sí, adelante, no, ver eso, ¿no? Las dos partes, lo festivo y lo ritual en estos dos escenarios. Muy bien. Pues Amílcar, tu libro es maravilloso, tiene fotografías tuyas, están maravillosas, vale la pena tenerlo físicamente, pero también lo puedes compartir de manera digital porque la Secretaría no hizo suficientes impresiones y estoy segura que después de este programa todo el mundo va a querer su libro Chantolo, un ritual festivo. Podríamos dar tu correo electrónico si no lo permites, a quien lo pida, Sí. Si lo puedes decir ahorita al aire nada más para que puedan solicitar. Claro, pueden escribirme a torresmar64, @hotmail. Perfecto, pues ahí para solicitarle una versión digital de su libro. Amílcar, muchísimas gracias. Vámonos a celebrar Fieles Difuntos este 2 de noviembre para que seamos más precisos con el nombre correcto y, por supuesto, con mucho respeto, escuchar, ver los rituales también de esta fiesta tan importante como Chantolo. Te agradezco muchísimo, te felicito y además esta investigación no está acabada, antes de que se me olvide. Esta investigación de Amílcar no está terminada, él va a continuar y pues seguramente podremos presentar la siguiente parte de tu investigación aquí en Luciérnaga. Muchas gracias, Amílcar. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Y un saludo a todas las personas de la región huasteca. Un agradecimiento a Alfredo Barrón, director de Radio Huejutla, precisamente, que también estará de fiesta por estos días. Gracias por tu apoyo. Gracias a Daniela Villegas, nuestra productora en Pachuca, y a todas las personas que hacen posible que este programa de divulgación de la ciencia Luciérnaga se pueda replicar en las 6 estaciones que ya conforman nuestro sistema universitario de radio y televisión. Un sistema de radio, un sistema de comunicación que pertenece a todo Hidalgo. Muchas gracias. Soy Elsa Ángeles y gocen de este día de los Fieles Difuntos. Divulgación de la ciencia, la tecnología y el arte en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Entrevistas, información, actividades institucionales en materia de investigación. Te esperamos el próximo martes a las 12 horas. Luciérnaga. Luciérnaga. Luciérnaga.